Estás escuchando Atractor, el podcast de referencia en atracción, con Ray Habana. Muy buenas, Atractor. Ya estamos en el capítulo 81. Bueno, 81, no vamos a dejarnos de experimentos. Y ya sé que el 80, ahí, metiendo ahí en el filo, en el borde, arriesgando. En el 80, pues creo que me fui bastante, me calenté. Lo cierto es que creo que hacía falta un golpe sobre la mesa, con todo el cariño, desde el amor, siempre desde el amor, ojo, pero bueno, que es que me pareció, bueno, si lo escuchaste ya sabes cómo fue, y a ver si en esta ocasión pues soy un poco más breve. Hoy tenemos una pregunta de Frank, bueno, te mando un saludazo cuando escuches esto, y bueno, una pregunta muy breve, muy sutil. Espero ser tan breve, aunque no lo creo, pero desde luego no va a ser como el anterior. Así que nada, no me enrollo más, que luego me voy a enrollar todo lo que haga falta, y vamos a por la pregunta del capítulo 81. Es que me gusto, cuando lo digo. Muy buenas, Ray, señor Atractor, maestro de atractores. Quería hacerte una consulta sobre tu podcast. ¿Cuál es la función en la biología evolutiva o sobre la progenia de la inestabilidad emocional de la mujer? ¿Lo sabes? ¿Has investigado sobre ello? Porque alguna función tiene que tener, ¿no? La inestabilidad emocional de la mujer para la biología evolutiva, o sea, para la raza humana. Muy buenas, Fran, Atractor, aventajado de atractores. Una pregunta, pues como he dicho, muy sutil, ahí breve y que parece que no encierra nada, pero cuidadito. Si tengo una respuesta para ello, si lo he investigado, bueno, creo que no hay una respuesta para ello concluyente, y desde luego siempre que hablemos de temas evolucionistas, de hecho ni siquiera se considera ciencia, ¿de acuerdo? Está ahí entre pseudociencia el tema del evolucionismo y demás, porque claro, son todo hipótesis, conjeturas, y cada 2x3 pues no aparecen más que evidencias que siempre desmienten lo que se creía que se sabía, ¿no? Pero bueno, es parte de la ciencia. La ciencia funciona así. Pero bueno, no me quiero adelantar. En cualquier caso, sí, algo he investigado, algo por supuesto me ha interesado, claro, desde el principio de los tiempos, desde que empiezas a ver pues que hay cosas que no entiendes, pues claro, siempre buscas respuestas. Entonces, lo primero que quiero hacer es meter ahí un disclaimer, o sea, una exención de responsabilidad, porque bueno, probablemente utilice los términos hombre y mujer. Esto, para los que estáis aquí, para ti que llevas tiempo escuchando, Atractor, para ti, Atractor, pues no es necesario, pero bueno, por si alguien nuevo se deja caer por aquí o nueva y no entiende muchas de las cosas que digo, o las malinterpreta, o las entiende literalmente y no son cosas solo literales, ¿no? Hay matices. Entonces voy a hacer este disclaimer, que es que aunque hable en algún momento de hombre y mujer, ¿de acuerdo? No me refiero estrictamente al hombre y estrictamente a la mujer, sino que me refiero a la feminidad y a la masculinidad, es decir, a conductas, a formas de entender la vida y de vivirla, entendiendo que un hombre puede ser femenino y una mujer puede ser masculina. Me refiero a que un hombre puede ser totalmente femenino y una mujer puede ser totalmente masculina. En mi opinión, no es el caso más habitual. Lo habitual es que un hombre sea más masculino y la mujer sea más femenina. Sin embargo, hay todos los cócteles posibles. O sea, un hombre puede ser muy masculino en unas digamos, facetas de su vida y muy femenino en otras. Pero bueno, normalmente, como promedio, el hombre tiende a ser, pues eso, de manera mayormente suele ser más masculino y la mujer más femenina. Entonces, cuando utilice hombre y mujer, por favor, no se me malinterprete, no hablo del hombre per se, sino de la masculinidad, porque a veces pues se te va un poco hablando y también para concretar y no estar todo el rato haciendo esta justificación. Entonces la hago desde el principio y ya me perdonáis si en algún momento digo hombre en vez de masculino, ¿de acuerdo? Eso que pase por delante. Y luego, frente a el tema de la inestabilidad emocional, vamos a decir femenina,
porque no es de la mujer, ojo, pero igual digo de la mujer, así que me perdonáis, pero la inestabilidad emocional femenina me pregunta si tiene alguna función. Lo cierto es que, wow, eso es aventurarse ahí, es dar un paso importante. Y aquí solo vamos a hablar de conjeturas, y en este caso voy a hablar de mi opinión. Esto es lo que yo pienso, y puedo estar muy muy equivocado porque desde luego pues me baso en el conocimiento y lo que he leído, lo que he experimentado y las conclusiones que he sacado. Entonces puedo adelantar que no tienen que estar muy mal encaminadas porque a mí me han funcionado y me sirven para entender mucho mejor, en este caso, lo femenino / la mujer, pero claro, puede que no funcione así, puede que no funcione en tu caso, en fin. Esto, como bien sabes, lo saco desde el corazón, desde mi conocimiento, mi experiencia, esperando aportarte, y eso no significa que esté en lo cierto. Significa que lo hago con la intención de ayudarte, no con la intención de ser completamente correcto. Bueno, este disclaimer ha concluido, y para entender esa función, que ya te digo, es un paso bastante avanzado, por eso es una pregunta muy sencilla de hacer, pero muy compleja de responder. Para entender, pues un poco, si algo tiene una función, vamos a ver un poco las causas primero, vamos a interpretar un poco las causas. Hay un artículo en mi blog que se llama, esto lo tengo que ir leyendo, con vuestro permiso. Cuando necesita sexo urgente una mujer, aquí te explico 3 situaciones. Vale, en ese artículo que hice ya esto fue el 16 de marzo de 2017, o sea, hace ya casi va a ser un año ya, wow. Bueno, pues ahí comento al principio el tema de las hormonas femeninas. Bueno, y masculinas, obviamente, pero me centro más en este caso, nos centramos en el objeto femenino, en la mujer, concretamente, porque queremos saber, pues lo mismo, las causas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué cóctel hormonal hay dentro de cada uno? Entonces, según la ciencia, esto me baso en la ciencia, y me gustaría decir que, bueno, de la misma manera que, por ejemplo, la psicología evolucionista parece ser que es una pseudociencia o no se considera como ciencia o como lo queramos llamar, no sé si ya será ciencia, no será, esto pues un poco ahí va por modas. Porque básicamente se supone que no cumple con los requisitos científicos, ¿no? Lo cierto es que, vale, pues así puede ser. No, en cualquier caso, no me preocupa. ¿Por qué? Porque la ciencia para mí es una herramienta más. Eso es otra cosa que quiero dejar clara. Yo no estoy en contra de la ciencia ni soy pro-science total. No soy ahí un dogmático, básicamente. El dogma me parece un error que solemos cometer los seres humanos, ¿no? Buscamos algo que nos convenza, y una vez nos convence, a muerte con ello, ¿vale? En plan súper perro, súper vago, en plan ya no me voy a esforzar más en aprender cosas. Esto me lo soluciona, no busco más, me vale. Que luego resulta que no me satisface, o que, bueno, no me satisface, no, que en realidad no me conviene, o que debería de buscar otra solución más, no. Dogma, esto ha sido lo mejor, es lo único, fue la religión antes, ahora es casi que diríamos la ciencia. Entonces, bueno, yo no soy partidario de eso. Para mí la ciencia es una herramienta muy poderosa, algo que nos está ayudando muchísimo para comprender muchas cosas, pero la ciencia en sí misma, de hecho la base de la ciencia es donde digo Diego. Es decir, lo que antes decía yo que creía que era así, me he equivocado, porque los datos que tenía, la información que tenía, las herramientas para estudiar eso que tenía eran las que eran, ahora han mejorado, ahora tengo más capacidad de probar, de encontrar soluciones, he encontrado nuevas soluciones, y lo de antes o estaba totalmente equivocado o parcialmente o como sea, pero en cualquier caso estos son los nuevos datos y esto parece que es lo que ahora funciona. Entonces la ciencia en sí misma se basa en la propia autocorrección, en el propio Kaizen, con lo cual yo no puedo, por definición no puedo creer en la ciencia ciegamente, al contrario, es a la primera la que tengo que decirle, seguro que lo que me dices es así. Y de hecho, bueno, hay cosas como el efecto placebo que precisamente desmienten por completo muchas de las cosas. O sea, a la ciencia la vuelve loca, ¿no? Es un poco como la física y la física cuántica, ¿no? La física cuántica es a la física como el placebo
a la ciencia, ¿no? Son cosas que no se pueden explicar y que en temas de alimentación, por ejemplo, pues a veces es mejor una mala comida tomada a gusto que una comida muy sana a disgusto. A veces y en muchos casos, ¿no? Porque el efecto placebo, el efecto de la sensación de estar disfrutando, el placer de disfrutar la comida es muy beneficioso. Incluso a veces más que la propia comida saludable, ¿no? Entonces, aclarado esto, vamos a ver qué nos dice la ciencia, una herramienta muy poderosa, muy importante, pero no concluyente y no definitiva, porque, entre otras cosas, pues la ciencia no puede abarcarlo todo, es una herramienta y tiene sus limitaciones. Entonces, claro, a nivel hormonal, pues el hombre tiene... le predominan sobre todo la testosterona, la vasopresina y la SIM, que voy a utilizar la chuleta que tengo aquí en la entrada que hice, porque la entrada sí que me la curré buscando información y contrastando, y lo cierto es que yo personalmente no me aprendo las cosas totalmente de memoria y ahí como si fuera un libro, sino que saco conclusiones, estudio en su momento a profundidad y luego ya me quedo con la idea que me sirve y ya está, y a partir de ahí funciono. Entonces, bueno, en el caso del hombre, la testosterona sí que es capaz de cambios emocionales muy poderosos, porque realmente es la hormona de la dominancia, de la conquista, de la supremacía, ¿no? Es una hormona que territorial, de competencia, etc. Entonces, en el hombre esa sí que afecta bastante, por eso, pues el tema de la violencia, el tema de la lucha, el tema de los retos, el tema de la competición, etc. La testosterona, que es una hormona, creo que es entre 10 y 20 veces más, existe más en el hombre que en la mujer, porque, ojo, todas estas hormonas más o menos están en ambos organismos, tanto en el hombre como en la mujer. Como digo, una mujer puede ser muy masculina y viceversa, pero como norma general no es el caso. De hecho, como norma general, pues creo que es el 90% de los hombres son masculinos, aproximadamente, y el 90% de las mujeres es femenino, pero luego hay un 10% ahí o el 80%, creo que es el 80%. El 80% son... Esto me lo estoy más o menos, ¿sabes?, sacando de la manga, pero para que nos hagamos una idea, un 80% de los hombres son masculinos, de las mujeres son femeninas, un 10% es al revés, ¿vale? De hombres son femeninos y de mujeres son masculinas, perdón. Y luego hay un 10% por ahí en medio que son neutros, ¿vale? Hay un 10% de hombres que son 50-50, 50-50, mitad hombre, mitad masculino, mitad femenino, tiene como un equilibrio hormonal, y de hecho suelen ser poco sexuales, suelen ser muy neutros, son en general pues muy zen, ¿no? Como si dijéramos. Y lo mismo con tanto con hombres como mujeres, hay un 10% ahí que tienden a ser neutros, no tienen polaridad. Entonces, esto, ya te digo, me lo saco un poco de la manga, pero ¿qué significa esto? Que un hombre masculino, tanto como una mujer masculina, pues tiene más testosterona. La testosterona, como digo, es una hormona muy... Sí que tiene cambios emocionales, ¿vale? Sí que te va a hacer ser más agresivo, no necesariamente agresivo significa que vayas a pegar, sino que vas a ir más al límite, vas a forzar más, ¿eh? No necesariamente es que vayas a maltratar, ni a pegar, ni a matar, sino que vas a ir al límite, tanto como sea para matar, como para competir, como para lo que sea, vas a por todas, entre comillas, ¿no? O sea, te la juegas más, básicamente, a todos los niveles. Luego está la vasopresina, que su función es la de retener agua desde los riñones, o sea, con lo cual su función hormonal, o sea, emocional, puede ser muy mínima, a menos que eso te afecte al estado de ánimo. Y otras funciones son en el cerebro que pueden provocar miedo, o sea, desde miedo hasta relajación, porque puede funcionar como analgésico. Entonces, también a nivel emocional, pues eso, te puede acojonar, básicamente, o relajar, pero no tiene, digamos, la misma repercusión que la testosterona. Está en este caso la segunda que más tendría el cuerpo, entiendo, pero bueno, es la segunda hormona más que más existe en el hombre. Y luego está la SIM, como las tarjetas de los móviles, SIM, que es una sustancia de inhibición mulleriana. Y esta es interesante porque sirve para evitar el desarrollo de las trompas de falopio, útero, cérvix y partes de la vagina. Y al parecer, o sea, solo inhibidor de la feminidad, por así decirlo, de no hacerte una mujer.
importante, entre comillas, si vas a ser un hombre, porque es importante especializarse en este caso. La naturaleza lo sabe bien y por eso el 80% de la población, en este caso, que he dicho antes, que me puedo equivocar, puede ser 85, puede ser 70, bueno, nos entendemos, pues se especializa, ¿no?, en el hombre en ser masculino y la mujer en ser femenina. Por eso creo yo también que, bueno, por temas también de reproducción, ¿no?, es comprensible que si hubiera mucha mezcla, igual nos reproduciríamos y acabaríamos extinguiéndonos, ¿no? Porque el hombre no sería masculino, la mujer no sería femenina, en fin, habrían cambios polares. Al final, lo que sí que parece obvio es que se necesita una polaridad, ¿no? Se necesita un polo y el otro polo para que funcionen. Pero bueno, no me enrollo más. Entonces, esta sustancia no parece tener cambios conductuales, a menos, hay una aclaración, que su función no sea correcta, que haya ahí alguna desviación. Pero, como podemos ver, pues bueno, salvo la testosterona, que encima la tenemos en grandes cantidades, y la vasopresina, que puede causar miedo o relajación, o sea, son dos cosas que, fíjate que si provoca miedo, pues aún así tienes una respuesta emocional, pero si te funciona como analgésico, como relajación, pues ¿qué te va a hacer? Relajarte. O sea, realmente, fíjate que ese cóctel en el hombre pues es bastante tolerable, ¿no? Quitando que te excites de manera, pues, por la testosterona, sea sexualmente o territorialmente, ¿no? Pero ¿qué pasa con la mujer? La mujer tiene 3 hormonas muy, muy potentes, y que potentes en el sentido de la testosterona es muy potente, ¿no? Y también la tiene la mujer. Pero aquí, cuando hablo de potente, me refiero a que tienen un equilibrio muy, muy delicado, ¿no? Y está el estrógeno, que esta hormona, bueno, estoy leyendo literalmente en lo que hay en el artículo que escribí, que lo dejaré en las notas del programa. Vale, entre otras muchas funciones, incide directamente en el humor de la mujer al estimular el sistema nervioso simpático. Digamos que es la encargada de excitar anímicamente. O sea, tenemos una hormona, que es el estrógeno, que es la que más abunda en la mujer, que excita anímicamente, ¿vale? Estimula el sistema simpático y lo que hace es excitar anímicamente, dar moral, por así decirlo. Pero por otro lado tenemos la progesterona, que esta hormona también incide directamente en el estado de ánimo al estimular el sistema nervioso parasimpático, que es el complementario. Por contraposición al estrógeno, su función es calmar la excitación, entre otras, claro. O sea, aquí hablamos en todo momento a nivel de estado psicológico, ¿de acuerdo? Entonces, tienen una hormona, es el estrógeno, que lo que hace es excitar anímicamente, potenciar la acción, ¿no? Y luego tenemos la progesterona, que lo que hace es calmar esa excitación. Entonces tenemos como un polo positivo y negativo ahí en el propio cóctel, ¿vale? Estamos ahí, sería el equivalente a la vasopresina y la testosterona, pero no necesariamente, porque la vasopresina puede calmar y puede producir miedo, pero no necesariamente sirve de alguna manera para compensar la testosterona. Sin embargo, o por lo menos eso entiendo yo, igual me equivoco, y si hay alguien que sepa mejor que yo sobre todo esto, que seguro que lo hay, pues que nos ilumine en comentarios, etc. Pero vamos, básicamente aquí sí se ve que el estrógeno y la progesterona están ahí tratando de combinar una y otra. De manera que si una se descompensa, la otra compensa, pero ¿y si no compensa la otra y sobrecompensa? Como pasa, por ejemplo, con la alimentación, los picos de insulina, ¿no? Que si te... Esto, bueno, es un paralelismo que veo ahora que me parece interesante, que es que cuando tomas... o sea, si tu alimentación se basa en carbohidratos mayormente, lo que está pasando es que cada vez que comes hay un pico de insulina para bajar ese hidrato, esa carga de hidrato, ese exceso de hidrato de carbono, y como hay un exceso de insulina, eso baja de golpe, entonces hay un bajón de azúcar que se dice, entonces te vuelve a entrar hambre, tienes ganas de volver a comer y vuelves a comer. Y entonces estás continuamente comiendo subida y bajada. O sea, hay picos, mientras que si tienes una dieta cetogénica, una dieta más basada en las grasas y no tanto los hidratos, y tu índice de insulina, tu pico insulínico no existe, por así decirlo, se mantiene gradual en el tiempo, pues tienes una estabilidad mayor. Entonces, por así decirlo, podríamos decir que el hombre está como más, es el análogo a la dieta cetogénica, mientras que la mujer es el análogo a la dieta rica en carbohidratos, ¿no? O sea, eso sube, baja, y tiene más papeletas para ser muy inestable. Y bueno, y a los hechos nos remitimos un poco, ¿no? A por qué esta pregunta existe. Y luego tienen otra que ya es la bomba. Esa hormona lo es todo. O sea, es
esa bomba es la bomba, esa hormona es la bomba, sí, que se llama la oxitocina y se conoce como la hormona del amor. Y esto, claro, ¿qué sucede con el amor, no? El amor puede ser romántico, puede ser pasional, hay muchas formas de amor realmente, pero el amor es como el clima, ¿vale? Puede ser un día soleado, con una suave brisa y maravilloso y con ¿sabes? Con unas vistas y unos colores vivos, o puede ser la peor tempestad, huracán, tormenta que te puedas comer. Es el clima. Entonces, todo eso es una manifestación de amor. Y de hecho, después de una tempestad como esa, es cuando viene la calma y dices, oh, qué maravilla. Pero la tempestad ha estado ahí, ¿no? Entonces, la oxitocina es un poco esa tercera hormona ahí que también está en gran cantidad en la mujer, y que imaginaos qué cóctel, ¿no? De estrógeno, progesterona y oxitocina. Básicamente, a nivel científico se puede ver que es ¿cómo diría yo? Es de alabar, ¿no? O sea, yo desde aquí ole y ole y ole, o sea, me quito el sombrero porque por todo lo que atraviesan a nivel emocional las mujeres, en este caso femeninas, ¿no? Que tienen que pasar por ese cóctel. Wow, o sea, me parece brutal. Ya no solo pues los inconvenientes que puedan tener, por ejemplo, el tema de la regla y el periodo y todo eso, que tiene que ser incómodo, ¿no? Que cada 28 días tengas que cuidarte ahí, que no sé, me resulta muy alabable, muy loable, y bueno, encima no es solo eso, ¿no? Y bueno, yo tengo también amigas que ya han pasado la menopausia y bueno, y ya empiezan han perdido, digamos, su capacidad reproductiva y demás, y empiezan a contarme que parece que, o bueno, aquellas que les han tenido que operar y extirpar el útero y cosas así, o sea, que han perdido ya su cóctel hormonal realmente, porque ya empieza la cosa a regularse y se sienten mucho más estables, están mucho más tranquilas, dicen, bueno, he perdido ciertas cosas que he hecho de menos y que me hacían sentirme como yo era, pero lo cierto es que he ganado en tranquilidad, en estabilidad, me veo, pues eso, quizá más masculina, por así decirlo. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que se confirma un poco esto. No obstante, repito, esto es lo que un poco dice la ciencia y a mí creo que me encaja. Pero no es concluyente, no nos equivoquemos, ¿vale? Entonces, ¿por dónde íbamos? Eso, es importante. Esto es lo que nos dice la ciencia. ¿Qué nos dice? Y bueno, rectifico. Esto es lo que me dice a mí la ciencia, es lo que yo interpreto de ella. ¿Qué me dice la vida, ¿no? Lo vital. Lo vital es que, bueno, la primera... O sea, hay dos motores que fomentan la vida, los seres vivos. Por lo que yo entiendo, hay dos grandes fuerzas de la naturaleza. Se resumen en una, ¿vale? Que es esta primera, pero la segunda, digamos que es un subproducto de la primera. La primera es la supervivencia y la segunda es la reproducción. Como digo, la reproducción realmente es la supervivencia, o es un subproducto de la supervivencia, es la forma de lo del gen, el gen egoísta, ¿no? De que se vaya reproduciendo, se mantenga. De manera que cuando tu supervivencia está clara y estás, digamos, tranquilo, has asegurado tu supervivencia, entonces te reproduces, tienes la necesidad de reproducirte para que siga manteniéndose esa supervivencia, ¿no? Pero es un subproducto que es al final supervivencia en sí misma. Lo que pasa es que como tú no puedes sobrevivir eternamente, pero tus genes sí, pues esa es la forma, ¿no? En que parece que funcionan las cosas. Eso es lo que yo entiendo. Entonces, ¿para qué sirve también? ¿O qué me dice a mí que tengan esas alteraciones, ¿no? Pues parece ser que de esa manera una mujer pone pruebas, testea su entorno, ve de qué pasta en este caso estás tú hecho, y si ella no es capaz de alterarte
en esos momentos le estás subcomunicando que estás de alguna manera preparado para que cuando la vida, cuando el clima, cuando los acontecimientos no vayan bien, tú vas a saber capearlos, ¿no? Tú vas a saber pasar a través de ellos, ¿de acuerdo? Si tu pareja, tu chica, esa persona es capaz de destruirte, de derrocarte, ¿qué va a hacer la vida contigo? Que la vida no es una mujer solo, la vida no es una relación, la vida es mucho más que todo eso, la vida es mucho más poderosa, por así decirlo. Ellas son un pequeño simulacro, son un mini coach de la vida, ¿no? Y si conseguimos capear ese temporal, pues desde luego la vida vamos a saber gestionarla mejor. Como decía Rocky, creo que es en Rocky 5, creo que es, Stallone dice ahí: nadie golpea más fuerte que la vida te va a doblegar, lo importante es que tú seas capaz de caer y volverte a levantar, ¿no? Así parafraseando mucho, pero yo creo que eso es que esa es un poco la función o lo que se podría interpretar. ¿Por qué? Porque como función parece ser que el hombre, lo masculino, tiende a centrarse en las cosas. Está centrado en objetivos, en metas, en crear lo que sea su propósito, y suele ser más enfocado a objetos, por así decirlo, ¿no? Eso es lo masculino. Hablamos siempre, ojo, de lo puro, ¿no? Evidentemente, un hombre puede ser muy femenino o puede tener un punto intermedio, pero hablamos de la masculinidad, ¿vale? De la testosterona, de la conquista, de la creación, de ir de un punto al otro linealmente y focal y no parar hasta conseguirlo. Y como digo, es más sobre objetos. Mientras que lo femenino está focalizado a los seres, a la vida. De hecho, su función a nivel, digamos, cultural o social es de pegamento social, de vínculo social. Por eso, pues, podríamos decir que lo femenino pues, se comunica mucho más, expresa mucho más desde el yo, con las emociones, etc. Porque en realidad lo que está haciendo ese tipo de comunicación, y de hecho se está viendo ahora muchísimo, súper evidente en el tema del marketing, de expresarte, de cómo hablar, de cómo llegar, de cómo captar el cliente, todo eso va muy vinculado a lo femenino, a desarrollar esa actitud femenina, esa conducta que tenemos también como hombres, aunque puede que mucho menos desarrollada, ya sea por personal como por cultural, ¿no? Porque la cultura pues también influye en la forma en que aprendemos y nos educamos. Pero ahora mismo se está viendo un cambio de conducta, no sé, este podcast, los vídeos de YouTube, cada vez nos expresamos más, hablamos más, tomamos más tiempo para contar las cosas, nos recreamos más, nos conectamos más con nuestras emociones. Todo eso es una actitud más femenina, que es lo que está pasando ahora. Está habiendo una transición que antes era, pues, la revolución industrial, era todo masculino, todo crear, todo mecánico por cosas, revolución industrial, o sea, 50.000 horas trabajando como una máquina, y ahora estamos cambiando a un estilo de vida mucho más femenino, más de disfrutar del proceso, más de conectar con uno mismo, con las emociones, de contar, de compartir, de no necesariamente incluso sacar conclusiones, sino de disfrutar de ese proceso. Aquí, evidentemente, hay que encontrar un equilibrio, que, ojo, el equilibrio no significa un 50% de cada uno. Eso no significa equilibrio. Equilibrio hay que ver las circunstancias, el contexto, etc. Aquí, si yo me tiro hablando en círculos sin decir nada, estoy siendo completamente femenino y no estoy dando ninguna conclusión ni estoy dando ninguna información relevante, pues la masculinidad desaparece. Si solo doy datos puros, soy súper masculino, pero no genero conexión, no llego a ti, porque, bueno, a menos que seas muy masculino, porque no me estoy relacionando personalmente, ¿no? Entonces aquí el equilibrio es encontrar cuál es el punto, el bliss point, que dicen en la industria de los azúcares y la industria del consumismo, de los productos basura. Pues eso, encontrar ese punto donde está el azúcar y la sal en la justa medida, y obviamente entenderás que igual hay mucha menos sal que azúcar en comparación, pero es ese punto que consigue que
que no puedas dejar de comerlo, ¿no? Que te enganche. Pues aquí hay que encontrar, en este caso, cuál es ese punto en el cual tú, como oyente, recibes la información que necesitas, pero además la puedes comprender, entender, disfrutar, digerir y querer seguir consumiendo, ¿no? Entonces, básicamente, eso, para mí la función, no sé si es función evolucionista, no sé si la evolución le ha llevado a eso. Esta ya es mi conclusión. Yo creo que la naturaleza, entre comillas, es muy sabia, pero su sabiduría se basa sobre todo en no parar de equivocarse. O sea, la evolución es tan lenta precisamente por eso, porque se equivoca casi que se equivoca todas las veces que haga falta para acertar, ¿no? Está dispuesta a pagar un altísimo precio sabiendo que la recompensa es mayor. Entonces, ¿significa esto que lo que existe ahora, ¿no? El hombre y la mujer es perfecta? O sea, la mujer todo lo que tiene es perfecto y por eso lo tiene, y esas inestabilidades son necesarias y son perfectas, y el hombre es tan insensible, es tan, digamos, tan estable y tan neutro o tan masculino, llámalo como quieras, ¿no? Que realmente que está tan contrapuesto a la mujer y es perfecto. Mi opinión es que no, es que precisamente, de hecho, muy probablemente con la ciencia, con la evolución, nosotros, el ser humano, creo yo, si no pasa ninguna desgracia, vamos a trascender a la naturaleza y vamos a empezar a hacer cosas que la naturaleza no es capaz, en mi opinión, ¿de acuerdo? O que si lo puede conseguir pasarían miles y miles de millones de años, ¿vale? Es que tendría que ser... prácticamente parece improbable porque antes pasa una desgracia a nivel universal, ¿no? Que nos cae un meteorito o que cualquier cosa, ¿no? Antes nos erradica algún elemento externo como el sol, que queda mucho tiempo para eso, pero antes pasaría eso, que se darían las condiciones necesarias para que la naturaleza avance hasta conseguir, pues, entre comillas, ese equilibrio, ¿no? Entonces yo creo que eso lo vamos a trascender antes o después, si no pasa nada. Pero que evidentemente con lo que tenemos ahora y con lo que somos tenemos que trabajar y seguir trascendiéndolo desde nuestro conocimiento y desde lo que vamos sabiendo, que como digo, tiene pinta de ser muy poco, ¿eh? La ciencia ha hecho grandísimos progresos, pero yo te digo que es un bebé, está en pañales, que el alcance y la capacidad que tiene depende de nosotros, de dónde estamos a nivel evolutivo, y a nivel evolutivo, pues como dice Michio Kaku, somos una civilización de nivel 0. ¿Vale? De los 4 niveles que hay, creo que es 0, 1, 2 y 3, pues todavía no hemos llegado al nivel 1. Ahora no recuerdo muy bien cada uno de ellos cuál era. Creo que el siguiente, el nivel 1, es cuando ya tienes capacidad de controlar el clima, pero creo que todavía estamos muy lejos, no sabemos ni predecirlo todavía, vamos a controlarlo. Entonces, eso, no sé si hay una función real, ¿vale? No sé si la naturaleza, de hecho, pues eso, juega a ganar, o más bien a no perder, que creo que es a lo que juega. La naturaleza juega, entre comillas, sobre seguro, vamos a hacer lo mínimo o vamos a ir probando cosas y lo que funciona, y lo que no fuera, pero no busca, digamos, entre comillas, que no es ambiciosa, ¿no? Que juega sobre seguro, entre comillas. De todo esto estoy personificando a la naturaleza, y desde luego pues que esto ya es un error de por sí, pero vamos, que no necesariamente por ello tienen una función. Ahora bien, ¿quieres encontrar una función? ¿Le buscamos una función? Creo que sí, creo que es importante buscar una función para justificarlo, para de alguna manera tener un recurso y aceptarlo y trabajarlo, ¿no? Y es que podría ser eso, ¿no? Que por un lado su función es la de congeniar, pegamento social, crear vínculos entre personas. Y eso estaremos de acuerdo que no es sencillo y que requiere un cóctel hormonal como ese que te hace vivir desde la emoción, que te hace vivir desde el sentimiento, ¿no? Que lo masculino no va por esa brecha, va más por el tema de las cosas, de los objetos, de conseguir metas, que también es necesario para la vida. Si solo fuéramos vínculo social y pegamento social, pues igual no estaríamos aquí, porque cualquier otra especie que estuviera más determinado objetivo solo, pues igual nos habría erradicado, ¿de acuerdo? O sea que yo creo que el equilibrio hombre-mujer, masculino-femenino, es necesario porque, bueno, las ventajas de uno son los inconvenientes del otro, ¿de acuerdo? Y por eso pues es importante que cada uno tome un rol, por así decirlo. No es que sea la palabra que más me guste, pero
que tenga una tarea más específica que complemente a la otra, así de claro. Entonces, eso, yo lo veo como algo social a ese nivel de pegamento, y sobre todo a nivel personal, cada vez que tienes un, entre comillas, problema con una mujer, cada vez que hay algo ahí que no entiendes, que te saca de tus casillas, que estás diciendo, ¿qué está pasando aquí? Básicamente es que no la entiendo, está loca, bla, 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 bla. En realidad es una puesta a prueba, o yo lo tomo como algo que tengo que mejorar, algo que tengo que entender. Es una prueba que me pone la vida, en este caso personificada en ella. Ella es mi coach, ella es la que me está poniendo a prueba, y yo soy el que tiene que llevar adelante eso, que sacarlo, que entenderlo, que gestionarlo. Y las veces que lo he visto desde esa perspectiva y he podido abrazar esa situación, ¿no? Es como resistirse a una tormenta. O sea, lo mejor que puedes hacer con una tormenta es tratar de... o sea, tienes la opción de huir, de esconderte, meterte en algún sitio, no sé, de resguardarte de ella. Que si eres débil y si la tormenta es muy, muy poderosa, es lo más inteligente que puedes hacer, sí. Pero cuando eres suficientemente fuerte, por así decirlo, y es el momento de afrontar esa tormenta, lo más inteligente no es luchar contra ella, no es intentar detenerla, sino que es saber capearla, torearla, es saber aceptarla y pasar a través de ella con la menos con el menos daño posible, ¿no? Por así decirlo, que es lo que hacen los animales. A fin de cuentas, cuando los animales pasan por un momento crítico, pues bueno, muchos mueren, por supuesto, si hay una gran tormenta o un gran incendio, lo que sea, pues muchos perecen, pero los que sobreviven sabiendo gestionar eso, ¿no? Entre ocultarse cuando hay que ocultarse y pasar por ella con abrazarla, ¿no? Digamos, con amor, con cariño, con aceptación, para que luego, una vez la atraviesas, pues evidentemente el animal que ha superado esa climatología tan adversa es mucho más fuerte, está mucho más crecido y se ha consolidado, ¿no? como un superviviente. El resto que perecen ahí, pues entre comillas, mala suerte. Y como digo, somos seres inteligentes como para saber, en este caso, y hablando de la energía femenina al extremo, ¿no? De ese cóctel brutal, pues que si estás fuerte, estás preparado fuerte, me refiero emocionalmente y estable y demás, y puedes pasar a través de la tormenta, pasa a través de ella, empápate de ella, sufre / disfruta de ella, pero si no es el caso, lo mejor es que te resguardes. Básicamente significaría que no veas a esa persona, que termines lo que sea con esa persona y que te hagas tú fuerte o con otra persona o solo o como sea, hasta que puedas ser fuerte con la persona que te va a poner al límite. Es verdad que si una mujer pues te da mucho miedo, ¿no? Porque es muy, muy tempestiva y decides abandonar, eso no significa que la próxima no vaya a ser igual, porque normalmente tenemos patrones y conductas que nos acercan a el mismo tipo de mujer siempre, porque atraemos lo que somos, ¿no? Entonces, de alguna manera siempre te encuentras con una mujer que dices, ostras, esta chica tiene al final rasgos muy parecidos a la anterior. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente tu conducta, lo que te atrae, lo que haces, pues eres un atractor por eso, ¿no? Porque atraes técnicamente lo similar. Entonces, es como, yo siempre digo que la vida te pone un examen, o sea, que los exámenes no son, bueno, hasta que, a menos que suspendas con muerte, que entonces ya se suspendió, pero normalmente son pruebas que si no lo pasas, no pasa nada. Te lo volverá a poner una y otra vez hasta que lo pases o fallezcas en el intento. Y aún así, aunque lo hayas pasado, ojo, aunque digas, esto yo ya lo aprobé hace unos años, da igual, la vida de vez en cuando te pone ahí un recordatorio para ver si realmente ese aprendizaje es tuyo y ya lo has consolidado. Y entonces muy probablemente ya no te lo ponga, pero en el momento en el que note que, aquí creo que ya estás volviendo a flaquear, pum, te pone otra vez el examen, y si no lo pasas, hay recuperación, siempre y cuando sobrevivas, como digo, pero no para de ponerte a prueba, porque al final, creo yo, en mi opinión, la vida es aprendizaje e interiorización y vivencia. Entonces, una y otra vez. Nada, hasta aquí la reflexión de hoy, que iba a ser bastante más breve, pero no te creas.
Así que espero haber concluido bastante. Ya sabes, si lo que quieres es dejarme tu pregunta como esta o como cualquier otra, puedes hacerlo enviándome un audio a boletín@atraídasporti.com o puedes ir a la página atraídasporti.com/atractor, que es el enlace del podcast, y ahí encontrarás las formas. Me puedes dejar también una reseñaza de 5 estrellas en iTunes, que estaría súper guay porque hace ya tiempo que esto se ha parado, pero bueno, sigo esperándolas como agua de mayo. Y nada, ya sabes también que si lo que quieres es profundizar aún más y tener más conocimiento, digamos, más específico, más amplio, una comunidad de gente comprometida con su versión más atractiva y aportar al mundo con su influencia, ampliando su área de influencia, pues nada, te puedes meter en conexióninstantánea.com, donde allí pues profundizo más y mejor, que no es poco. Nada, un abrazazo enorme, mucho ánimo, más energía y ya sabes, tienes que tomar decisiones. Es más, aunque no quieras tomarlas, precisamente estás tomando la decisión de no tomarlas. Así que estás delegando esa decisión en otros, que no te lo recomiendo. Así que, sea lo que sea que suceda tras una de tus decisiones, si es buena, enhorabuena, y si es mala, no te desanimes. Lo que te propongo es que sí o sí saques excelentes conclusiones. Atractor, el podcast de referencia en atracción. Para ti, hombre, que quieres alcanzar tu máximo potencial y ser tu mejor versión. Aquella que te hace sentirte realizado al afectar positivamente a la vida de las personas que te rodean, expandiendo a cada paso tu área de influencia.